están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Les contamos que partidos y movimientos políticos barajan nombres para definir sus candidatos a la Asamblea Nacional y quiénes podrían liderar sus listas. Cómo se mueve el tablero preelectoral les contaremos más adelante. Por ahora saludamos a Guayaquil, allá está nuestro compañero Gustavo Espinosa. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Sofía? Muy buenas tardes, gracias por la bienvenida. Sí, aquí comenzamos con esta jornada informativa cuando son ya las 13 horas con 47 minutos, una hora menos en Galápagos. También tendremos imágenes de un deslizamiento de tierra en un tramo del parque lineal que se construye en la isla trinitaria de Guayaquil y las soluciones en las que ya trabaja el Midubi y el Plan Guayaquil Ecológico. Los titulares enseguida. Autoridades nacionales investigarán el supuesto plan estratégico de la Fuerza Naval para deslegitimar al gobierno. Desde el próximo 18 de octubre, el Consejo Nacional Electoral abre el proceso de inscripción de candidaturas para los comicios de 2017. El colectivo Rafael Contigo Siempre pidió al Consejo Nacional Electoral archivar el proceso de consulta popular. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el documento del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Empezamos entonces con el desarrollo de la información. Las autoridades de gobierno anuncian que se investigará el supuesto plan estratégico de la Fuerza Naval para deslegitimar al gobierno. Además, el presidente de la República recordó que la fuerza militar debe estar subordinada al poder civil. El pasado lunes, Diario El Telégrafo anunció la presencia de documentación en la que se evidenciaría un supuesto plan de la Armada Nacional en contra de las reformas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, proyecto que se discute en la Asamblea. Los papeles ya están en investigación, según indicó el ministro de Defensa, con el fin de identificar su veracidad y responsabilidades. Es una acción concertada de alguna gente para irrumpir, para afectar, para destrozar incluso nuestra norma constitucional. El primer mandatario, en conversatorio con medios de comunicación, detalló que se trataría de la conformación de un comité de crisis y 4 equipos de análisis. Son funciones ajenas a la Armada. Hacer comités para oponerse a leyes que se están discutiendo en el Congreso, en la Asamblea, en el ámbito político. Poder militar debe estar sometido al poder civil. Wagner Bravo, delegado en el ISFA por los oficiales retirados, descarta que se trate de una estrategia premeditada por los miembros de la Marina. Las fuerzas han hecho un plan para comunicar a su gente, para analizar qué repercusiones legales y constitucionales tiene esto, y para que todo el personal, tanto activo cuanto pasivo, y la sociedad ecuatoriana conozca qué es lo que está haciendo con este proyecto de ley. Son algunas personas que evidentemente están trabajando para tratar de sostener privilegios ilegítimos. El ministro Patiño añadió que existen intereses políticos detrás de este tipo de acciones. Lo que sí es claro es que es una estrategia, no hay duda, articulada con sectores de derecha, evidentemente. Y manifiesta que esta no es la única acción de la Armada para deslegitimar al gobierno. Un ejemplo de ello también es el caso del capitán Ortega. Este miércoles se desarrolla el segundo consejo disciplinario, luego que el presidente presentara una acción de protección en contra del primer consejo de disciplina, por recibir ofensas de dicho militar. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el Frente de Pensionistas del ISFA y Defensa de las Fuerzas Armadas presentó este miércoles una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una comisión conformada por vocales principales del Consejo Directivo del ISFA y representantes de los oficiales y tropa en servicio pasivo. Viajaron a Washington, en Estados Unidos. En 50 fojas, la demanda y pedido de amparo hace referencia a la deuda del gobierno con el ISFA, el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, entre otros puntos. Si la petición es calificada de urgente, una vez notificado el Estado ecuatoriano, tendrá 30 días para responder a la CIDH. Caso contrario, el plazo será de 90 días. Ahora, en otros temas de interés, recordemos que el próximo 18 de octubre comienza oficialmente la inscripción de candidaturas para las elecciones de febrero de 2017. Sin embargo, se mantiene el reacomodo de precandidaturas, para lo cual nos tiene un informe nuestro compañero Tyron Lino desde Guayaquil.
El pasado lunes las novedades preelectorales se basaban en las ofertas anticipadas y no oficiales que hicieron varias agrupaciones políticas en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, en esta ocasión la presentación de lo que serían nuevos cuadros políticos es lo que motivó a agrupaciones como Juntos Podemos, la cual en esta mañana en un hotel del puerto principal anunció que a pesar de que su principal Paul Carrasco se encuentra firme dentro de la denominada unidad, esto no quiere decir de que Carrasco sea el firme binomio de Cynthia Viteri o viceversa. Es lo que manifestó el líder de Juntos Podemos. Tenemos un 65% de aceptación y de simpatía. Eso es potencial político. Nosotros podemos crecer. Esperemos a ver. Lo que no se puede dar por sentado es que ya existe una candidatura de Cynthia Viteri. Pero la tarde y noche de ayer estos mismos temas también fueron tratados por agrupaciones como Creo, la cual aceptó oficialmente el pedido del movimiento Compromiso Ecuador para que sea Guillermo Lasso quien los represente en febrero de 2017. Esto mientras la Central Unitaria de Trabajadores presentó un cuadro de más de 20 nombres quienes los representarían en las dignidades asambleístas por los 4 distritos de Guayaquil, así como asambleístas provinciales. Los nombres que más suenan estamos todos compañeros, está el compañero Richard Gómez, Luis Quispe, Liliana Durán, Camilo Salinas de los Ríos. Estamos en la lista para asambleísta por la provincia del Cañar, en la precandidatura ya inscrita a través de los CRCs. Novedades en el ambiente preelectoral, más detalles se los presentaremos en nuestras próximas emisiones. También otras organizaciones políticas con miras a las elecciones parlamentarias de febrero de 2017 van definiendo nombres que podrían integrar las listas para asambleístas. En Alianza País, el proceso de postulación de precandidaturas por parte de los comités de la Revolución Ciudadana concluyó el pasado fin de semana. Hay casos como el de Soledad Buendía y Alexandra Ocles, que buscarán la reelección. Creo que hay que rescatar el proceso democrático de nuestras bases. En el término y en las reglas que el propio movimiento nos plantea, hemos postulado nuevamente. Pero sus nombres deberán entrar a un proceso más amplio. Finalmente será el buró político del movimiento quien tendrá la última palabra. Si así lo ha determinado nuestro reglamento. En la búsqueda de los mejores cuadros, País podría postular a ministros que se encuentran en funciones. Aquí no hay ninguna diferencia. ¿No hay favoritismo? No hay favoritismo. El hecho de ser ministro. Ahí todos entramos a jugar con la misma regla. En la unidad conformada por el Partido Social Cristiano Avanza Podemos y la Concertación aún no existe claridad sobre si van o no juntos en la papeleta. Yo, por ejemplo, decliné cualquier aspiración a encabezar la lista nacional hace 2 o 3 meses y he preferido concentrarme en mi provincia. Torres considera que más allá de los nombres deben llegar con una propuesta. Para él la economía es la materia que debe definir la agenda política. Y la gente lo que quiere es empleo y trabajo. Si no somos capaces de pensar en una alternativa económica, ¿cómo vamos a hablar primero de fiscalización? Quien tiene un futuro político incierto es Ramiro Aguilar, legislador independiente que sin un partido o movimiento que lo auspicie, teme la atomización de la próxima asamblea. Sobre todo le temo a que eso puede conspirar en contra de la estabilidad del país. Él es de los que piensa que en 2017 el Ecuador requiere de un gran acuerdo nacional. Incluso con el propio país. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Más temas concernientes a las elecciones, porque miembros del colectivo Rafael Contigo Siempre acudieron ante el Consejo Nacional Electoral con el fin de pedir al organismo que archive el proceso de consulta popular mediante el cual pretendían llevar adelante una consulta para derogar la segunda transitoria de las enmiendas que impide la postulación presidencial del economista Rafael Correa. El presidente del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, manifestó que en las próximas horas esta solicitud de archivo será conocida por el Pleno del organismo, el mismo que sin duda dará paso a la petición planteada por el colectivo. Y en la provincia de Chimborazo se socializó el sistema de voto en casa que permitirá a las personas que presentan discapacidad física severa participar en los próximos comicios electorales. En el país, unos 1000 ciudadanos se apegarán a este sistema inclusivo. Elena Paucar tiene 66 años de edad y tiene un 79% de discapacidad física. Está consciente de que se acercan las elecciones y desea sufragar. Sin embargo, en anteriores ocasiones se han presentado problemas para cumplir con su deber cívico. El carro podemos coger, pero no nos aceptan a veces. Entonces tenemos ciertas dificultades. Pero las próximas elecciones serán diferentes.
Hoy es beneficiaria del programa Voto en Casa, lo que le permitirá sufragar por el candidato de su preferencia en su propio domicilio. Ahora tengo todo, entonces, vea, puedo irme en la silla, pero sí, ahora el voto en casa es un sueño. Doña Laura tiene 75% de discapacidad física. También recibió la visita de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, quienes le explicaron las bondades del voto en casa. Esta labor que están haciendo está muy buena para los discapacitados en los hogares. Los familiares de las personas con discapacidad ven con buenos ojos, ya que esto es parte de la inclusión en el ámbito democrático. Sobre todo a alentarle, ¿no? A decirle que el voto de mi tía es importante y sobre todo es inclusivo. Elena y Laura son parte de las aproximadamente 1000 personas con discapacidad física severa y que 2 días antes de las elecciones sufragarán en su domicilio. La Constitución dice que somos un país incluyente y nosotros lo estamos haciendo a través de la práctica. Cabe señalar que en el país se encuentran empadronadas 362.000 personas con discapacidad, entre visual, física, auditiva y motriz, que también recibirán el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Nosotros única y exclusivamente ofrecemos la facilidad de que vote ese día y pues la persona acepta, siendo muy claros y específicos en que la persona puede votar por el candidato de su preferencia. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional sesiona de cara a la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ley de cultura. Es una deuda pendiente de la Asamblea Nacional desde el periodo legislativo anterior. La ley de cultura debía ser aprobada un año después de la vigencia de la Constitución de Montecristi. La Asamblea, y ese es un trabajo de la Asamblea, ha puesto mucho esfuerzo, mucho énfasis en la socialización de este documento. Gastón Gagliardo señala algunos de los objetivos que persigue este paquete legal. Promocionar el talento artístico, el tema también educativo. Hoy quienes integran la Comisión de Educación a cargo del trámite de la norma dicen que existe la voluntad política para dar paso a la aprobación. Uno de los nudos críticos era el definir las competencias del Ministerio de Cultura y organismos autónomos como la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura va a mantener sus competencias, la elección sí varía, porque antes era una elección cerrada. Uno de los temas más llamativos que plantea el proyecto es la creación de un régimen especial de seguridad social para beneficiar a los gestores culturales. Tendremos que ver la flexibilidad que se dé para ellos para que estén dentro de la seguridad social. Los montos de aportación deberán ser definidos en un reglamento por parte del directorio del IES. Será el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el que establezca los procedimientos, las políticas, los montos. Pese a la demora, Ricardo Moncayo del Movimiento Creo considera que el debate aún no debería cerrarse. Yo soy de la idea de que este proyecto siga en estudio, siga en análisis. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el ministro de Minería, Javier Córdoba, y el ministro del Ambiente, Walter García, mantuvieron un conversatorio abierto con los estudiantes de la Universidad de la SUAY. En el diálogo se despejaron todas las dudas de los futuros profesionales sobre la minería en nuestro país. Se habló sobre los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga. Los ministros argumentaron que los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga no están dentro del Parque Nacional Cajas. El proyecto está a 5 kilómetros del Parque Nacional Cajas. Asimismo, aclararon que sí se encuentran dentro del macizo del Cajas, zona declarada como reserva de biosfera por la UNESCO, pero que el documento de declaratoria incluye zonas mineras. Reconoce, está en el documento, reconoce a la minería como una de las 26 actividades de la matriz productiva actual que se realizan dentro de la reserva de biosfera. Ante la afirmación del Grupo Yasunidos de que los dos proyectos mineros contaminarán las aguas hacia la sierra y la costa, respondieron que asegura que va a haber contaminación y que les probemos que no va a haber contaminación. Bueno, asegúrenme también que va a haber contaminación, pues. Nosotros sí tenemos los estudios, existe una licencia ambiental y hay un plan de manejo ambiental, precisamente para evitar la contaminación, precisamente para minimizar cualquier tipo de impacto ambiental. Declaraciones realizadas durante una firma de convenio con la Universidad de la SUAY que permitirá a los estudiantes de minería profundizar sus conocimientos dentro de los proyectos mineros. En esa perspectiva se habló también sobre los estudios que realizan las universidades en Río Blanco y Loma Larga, solicitados por el municipio de Cuenca. Estudios muy concretos. La Universidad de Cuenca en un área muy específica que tiene que ver con la parte hidrológica, y la Universidad de la SUAY va a realizar estudios en el área que le llaman el componente biótico de la minería. Estudios de las universidades que serán considerados por el Ministerio del Ambiente.
César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. ¿Qué tan efectivas son las finanzas populares en el Ecuador? ¿Cumplen sus objetivos de inclusión económica y de aporte al desarrollo social? Este jueves, a partir de las 7 horas, lo analizaremos en Pensamiento Crítico, junto a Javier Vaca, director ejecutivo de la Red Financiera Rural, y a Giovanni Cardoso, director general de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Ecuador TV, somos cultura. Este domingo en Rodando Ecuador, conoceremos la leyenda de Huayna Capac cuando conoció a la hermosa india Ti. Vamos por los cielos en parapente. Y bajamos en kayak por el río Paute. No te lo pierdas, Rodando Ecuador Leyendas. Este domingo a las 21 horas. Es nuestra Mazda BT50. La energía de la vida en movimiento. Ecuador TV, somos aventura. Este miércoles 21 de septiembre, Fuerza Amarilla frente a Mushurruna. En vivo y en directo desde el Estadio 9 de Mayo de Machala, a partir de las 15 horas. Solo por Ecuador TV. Somos fútbol. El prepago de Claro te da más. Fácil, rápido y sin contratos. Para estar siempre conectado, tu prepago Claro te da redes sociales gratis. Por el paquete de $2 te dan 100 megas. Más Facebook y WhatsApp gratis. Y por $1 te dan 50 megas. ¡Lo máximo! También puedes hablar y mensajear ilimitadamente. Porque desde $2 puedes hablar y mensajear sin límite. Y recibes 20 megas gratis. Por eso, con el prepago Claro, millones de personas hacen mucho más. Únete a Claro, el único prepago que te da más. La actualidad política mundial y su influencia en nuestro país. De la idea nacieron las acciones. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Conocer su problemática es un punto clave. El análisis de Abraham Verduga y los especialistas desde una perspectiva distinta. Yo creo que esa política de restricción del gasto social. Los matices de este mundo al revés. Unos 5 billones y tanto de barriles. Jueves 22 horas y su reprise sábado 20 horas. Pasamos de la infraestructura deplorable, el caos, la decadencia y los tramitadores a la modernidad, la eficiencia y al trato digno. Esto es Patria para Todos. La década ganada. Yo soy un minero que vivo dentro de una realidad. Yo salgo para la mina y entro a la mina, pero la realidad es que yo no sé si voy a salir con vida. Para nosotros, el oro es la supervivencia, el sustento, como cualquier otro tipo de trabajo. Que vuelvo y repito, nosotros no somos terroristas ni somos delincuentes. Siempre le hemos dicho a la nación con nuestros hechos de que somos mineros. Grandes documentales nos trae Marmato, hoy, 23:30. Ecuador TV, somos todos. El prepago de Claro te da más. Fácil, rápido y sin contratos. Para estar siempre conectado, tu prepago Claro te da redes sociales gratis. Por el paquete de $2 te dan 100 megas. Más Facebook y WhatsApp gratis. Y por $1 te dan 50 megas. ¡Lo máximo! También puedes hablar y mensajear ilimitadamente. Porque desde $2 puedes hablar y mensajear sin límite. Y recibes 20 megas gratis. Por eso, con el prepago Claro, millones de personas hacen mucho más. Únete a Claro, el único prepago que te da más. Un deslizamiento o asentamiento de tierra, veamos lo que dicen los técnicos. Sofía, esto ocurrió en el tramo 6 del Parque Lineal que se construye en la isla Trinitaria sur de Guayaquil, provocó la afectación de 2 viviendas. Aunque no se registraron pérdidas humanas, las entidades competentes ya trabajan en la zona de riesgo.
Tras la falla en el subsuelo que produjo el deslizamiento de tierra de 50 metros de longitud por 3 metros de ancho, 2 viviendas resultaron afectadas y parte de los juegos infantiles terminaron en el agua. El representante del proyecto Guayaquil Ecológico del Midubi dio detalles sobre los correctivos a ejecutar. Estamos tomando las precauciones para rediseñar el parque, ¿no? Sí, ajustarlo, hacerlo mucho más estrecho, ¿no? Y no ocupar mucho espacio de la ribera del estero como lo estábamos ocupando. No hubo pérdidas humanas en la cooperativa Brisas del Salado. Sin embargo, los moradores no se sienten seguros ante la proximidad de sus viviendas a una obra civil que aún se construye en el tramo 6 del Parque Lineal de la Isla Trinitaria sur de Guayaquil. Mildred Yagual tuvo que trasladarse a la casa de un familiar con sus 3 hijos y no tiene claro si será reubicada. El Midubi dijo que ellos venían a inspeccionar mi casa y que le iban a estabilizar. Ya pues no sé, ahora ellos tienen que decir. Durante el desarrollo de este proyecto, que abarca hasta el momento más de 13 kilómetros, varias familias que habitan en las riberas del estero Salado fueron notificadas para la respectiva reubicación. Pero no todas se acogieron a esta disposición y es necesario reflexionar ante su persistencia. Hacer caso a las disposiciones dadas, porque lo que buscamos es justamente precautelar la seguridad de todos ellos. Asimismo, se hace un llamado a la calma para quienes habitan en otros tramos del parque lineal que ya están construidos. Ya tienen más de un año de uso y además pasaron normalmente la gran prueba que tuvo el país en el 16 de abril pasado. Así es, luego de lo cual inclusive se hicieron las inspecciones y las verificaciones de los tramos construidos y no hubo ningún problema, ni siquiera fisuras en los pavimentos. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Tenemos más temas de interés. Para frenar el contrabando de mercancías en la frontera norte se adoptó el cierre por horarios de pasos por donde se considera transita el contrabando. Y veamos el reporte de nuestra compañera Lucy Jiménez, quien nos detalla la medida que generó varias posiciones. Cerrar el paso vehicular en 6 puntos de conexión entre las poblaciones fronterizas de Tulcán e Ipiales son parte de las estrategias empleadas para combatir el contrabando en la provincia del Carchi. El cierre se programó de 18 horas a 6 de la mañana. Eso a nosotros nos permite mantener un control y garantizar la seguridad de los ciudadanos que están acá en la provincia del Carchi. Uno de los pasos es el de Tufiño, que comunica a esta población ecuatoriana con Chiles en Colombia. La decisión dejó posiciones a favor y en contra. Eso es mejor, da más seguridad para nosotros los turistas. Muy temprano, diga a las 6. Hay gente, por ejemplo, colombiana que tienen sus autos por acá y tienen que pasar. Pues. Las personas pues que trabajan acá en el Ecuador vuelven a su lado de Colombia pues por las 7, 8 de la noche y ahora ya está cerrada la vía, ya no pueden pasar con sus vehículos. A pesar de ello, las autoridades aseguran que mantendrán esta disposición que ha frenado el comercio informal en grandes cantidades. No obstante, esto ha generado nuevas formas de contrabando. Se está empezando a existir otra tendencia que puede ser es el hormigueo. Sí, están pasando esa mediante la utilización inclusive de animales de acá. El control en la frontera norte es permanente, incluso utilizan artefactos de última tecnología para visualizar las rutas del contrabando. Una vigilancia aérea con este medio de los drones en estos pasos y controles para no apoyarnos, se puede decir, por este medio tecnológico y a la vez no desgastar a nuestro personal y sí tener el control permanente. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. La empresa Metro de Quito entregó al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural el informe sobre prospecciones arqueológicas en la Plaza de San Francisco. Esto mientras algunos colectivos ciudadanos publicaron en redes sociales posibles restos patrimoniales en la zona, donde se construye una parada del sistema de transporte. Diego Velasco es arquitecto, docente en la Universidad Central y parte de los colectivos que piden un mayor estudio en la Plaza de San Francisco, lugar donde se construye una de las paradas del Metro de Quito, y en la cual, según una constatación in situ, se habría encontrado material que podría ser considerado como patrimonio tangible e intangible del Ecuador, asegura. Son galerías y túneles, pero en ese tipo de circunstancias, quebradas, socavones, túneles de diferente factura, incluso los coloniales de los que tanto se ha hablado, yo creo que es lo más improcedente establecer mega
construcciones. Justamente esto fue publicado en redes sociales, donde además se adjuntan varias fotografías que habrían sido recopiladas en este sector del centro histórico. Los pequeños informes, a veces rudimentarios, un poco simplones, no convencen a nadie. Y eso es lo que motivó que este grupo de colectivos hayan decidido ingresar. Por su parte, la empresa metropolitana Metro de Quito este martes entregó el informe de prospección arqueológica al Instituto de Patrimonio. El mismo consta de 700 páginas en las que se detalla qué se encontró durante las excavaciones en San Francisco. 3 cámaras hechas de cangagua, ¿no? De cangagua, además de varias tuberías, unas de cerámica y otras ya de materiales más modernos. Su portavoz Andrea González ratificó la decisión de la alcaldía y de la empresa de velar por el patrimonio de la ciudad, motivo por el cual esperan que el instituto analice el informe, el cual determinaría además que en la zona ya hubo una manipulación previa. Porque hemos encontrado, por ejemplo, una moneda de 10 centavos de Sucre. Esto quiere decir que en las construcciones anteriores o en las intervenciones anteriores que ha tenido la plaza, ya por ahí ha habido paso del hombre y de la edad moderna, ¿no? De todas formas, Velasco y otros colectivos ciudadanos esperan que sea la UNESCO quien conforme una comisión que estudie el área, además que se permite el ingreso a los medios de comunicación por esta misma razón. Porque más valioso es tener un gran turismo activando toda esta riqueza multicultural, este palincesto que somos, antes que tener una estación que quién sabe qué estragos puede causar. Alex Llanos, Ecuador TV. Por lo menos unos 30 participantes tuvo la Feria Durán aportando a un Ecuador Resiliente 2016, exposición desarrollada en el malecón del Cantón Ferroviario. La intención de dicha actividad es preparar a la comunidad duraneña frente a cualquier fenómeno desfavorable. Inmediatamente nosotros contactamos a las líderes comunitarias. A través de cortas charlas se brindaron detalles de cómo actuar en caso de una emergencia. Asimismo, las medidas de protección a nivel de instituciones educativas y sectores urbanos fueron parte de la información proporcionada en el malecón de la Ciudadela Abel Gilbert III de Durán y dirigida a niños y adultos. En la escuela estamos haciendo un rescate para, si llega a haber un temblor, podemos salir afuera y en el patio y nos avisan. Y nos salimos agachados y comenzamos a hacer así. Sí, es una muy buena opción para que los niños ya estén pendientes y sepan qué hacer en ese momento de peligro, de emergencia. Sí, aquí nos han dado para leer y estarnos informadas. Que la comunidad resista, se adapte y se recupere de cualquier evento adverso es el principal propósito de la Dirección de Gestión de Riesgos a través de las capacitaciones en la tercera feria organizada por el GAD municipal. Y en esta feria cada una de las más de 30 instituciones acá presentes exponen qué es lo que hacen para gestionar sus riesgos, desde cada una de sus competencias, tanto con los niños, con los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad. Se resalta que las emergencias pueden ser de tipo natural y también provocados. Para ambas deben aplicarse acciones de prevención. El resultado siempre va a ir de la mano de la estrategia territorial que luego se refleja en simulacros, en ejercicios de evacuación, en planes familiares de emergencia que lleva cada uno de los estudiantes o cada una de las familias para prepararse casa adentro. Vivir para contarlo es el lema de las Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres, con lo que se busca crear mayor grado de sensibilización y emprender acciones para reducir la mortalidad a nivel mundial a causa de fenómenos desfavorables. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Los actores clave para el desarrollo de la provincia del Guayas son los servidores turísticos. La premiación Todo Viaje nos lleva a un destino, impulsada por la Prefectura del Guayas, reconoció a las instituciones públicas y privadas, al sector hotelero y gastronómico, así como a los medios de comunicación que brindaron apoyo a las diferentes gestiones en beneficio del desarrollo sostenible del turismo a nivel provincial. Aporta a incentivarlos, a que ellos sigan trabajando y ofreciendo lo mejor de cada cantón, de cada establecimiento, de cada emprendimiento, de cada persona. El Viceministerio de Acuacultura y Pesca desarrolla en la ciudad de Guayaquil un taller dirigido a la sostenibilidad pesquera de nuestro país, evento en el que también participan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO,
así como la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, FENACOPEC. El contexto de esta actividad se enmarca en la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza a través de la implementación de las directivas voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala. Hasta hace muy pocos años, la mujer del pescador o la mujer recolectora solo hacía este trabajo, el de recolección, el de cuidar a los niños y el ámbito familiar. Hoy por hoy, desde la perspectiva del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, se ha buscado un desarrollo integral, es decir, que las mujeres participen mucho más activas, tanto en la actividad como en la generación de valor agregado en los diferentes productos que pueden elaborar. Y hemos tenido varias organizaciones exclusivamente mujeres con emprendimientos muy satisfactorios. Volvemos luego de una segunda y muy breve pausa, Sofía, cuando son las 14:16, 1 hora menos en Galápagos. El plan de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC fue presentado en las Naciones Unidas, Sofía. También hay otros temas internacionales que les contaremos al volver. Aprovecha, recarga hoy y recibe megas gratis. Porque Claro te da más por tus recargas. Recarga $1 y recibe 10 megas. Recarga $2 y recibe 20 megas. Recarga $3 y recibe 30 megas. Todos los días, en tus recargas de $1, $2 y $3, recibe megas gratis. No hay límite para todo lo que puedes hacer con tus megas. Navega más, juega más y conéctate con más amigos en tus redes favoritas. Recarga con Claro y recibe más. Porque Claro te da más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta. Los personajes y la actualidad de nuestra región comparten sus opiniones y experiencias junto a Javier Lazo. Definirnos nosotros mismos como seres humanos con personas de derechos. En un espacio de interés colectivo. Quería hacerles unas consultas, ¿no? Son las respuestas que nosotros necesitamos. Palabra suelta. Todos los miércoles, 22 horas. Logramos que la salud deje de ser una mercancía y sea hoy lo que es, un derecho. Eso significa tener patria para todos. La década ganada. ¿Tienes alguna pregunta? Al mediodía te tenemos la respuesta. De lunes a jueves, 12 horas. Ayer contratamos Claro Hogar. Alejo juega en línea. Julieta escucha música, sube videos. Todos disfrutamos la velocidad. Mi esposa ve series y habla con sus amigas. Y en la tele vemos lo que queremos. Con Claro Hogar tengo más velocidad, más canales, telefonía fija ilimitada, más del fútbol que me gusta y más de mis series y películas favoritas porque viene con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40,90 más impuestos mensuales con instalación inmediata. Llama al 500-0000. Claro Hogar es más entretenimiento para todos en la familia. Porque Claro te da más. Este miércoles 21 de septiembre, Independiente del Valle frente al Nacional, en vivo y en directo desde el Estadio Rumiñahui de Sangolquí, a partir de las 18:30, solo por Ecuador TV. Somos Fútbol. Noticias del mundo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el documento del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, Sofía. Así es, el mandatario aseguró que con la firma oficial, este 26 de septiembre, se iniciará el fin de la guerra. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Juan Manuel Santos entregó las 297 páginas que integran el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, tras negociaciones que duraron 6 años. 2 de ellos fueron conversaciones secretas. La primera vez que se colocan a las víctimas en el centro de la solución. Este gran logro es el trabajo de los colombianos, los partidos políticos, las organizaciones sociales y personas que contribuyeron a las negociaciones. La comunidad internacional tiene el privilegio de apoyar sus esfuerzos.
Luego, Santos subió al podio del debate general y aseguró que el acuerdo pone fin a un conflicto armado que en 52 años dejó 220.000 muertes y 8 millones de personas afectadas. Con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón, que la guerra en Colombia ha terminado. Países como Chile respaldaron este proceso de paz. Su presidenta Michelle Bachelet ratificó su cooperación. ¿Quiere seguir aportando a su hermano latinoamericano en el manejo del posconflicto? El próximo lunes 26 de septiembre, Cartagena de Indias será el escenario para esta histórica firma a la que acudirán mandatarios y líderes de varias naciones, además de organizaciones internacionales. Un acuerdo que se espera sea respaldado en las urnas el próximo 2 de octubre, para que entre en vigencia el proceso de entrega de armas por parte de la guerrilla. En un plazo de 6 meses iniciarán su proceso de reincorporación a la sociedad. Las armas se fundirán y se convertirán en 3 monumentos a la paz. Uno aquí en Nueva York, otro en Cuba, la sede de los diálogos, y otro en Colombia. Desde su anuncio en Cuba en agosto pasado, las FARC liberaron de sus filas a los menores de edad y no se ha registrado ningún hecho violento por parte de esta agrupación rebelde. Fanny Lara, Ecuador TV. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guillaume Long, habló para una cadena internacional en la que felicitó a Colombia por este acuerdo de paz y confirmó la asistencia del presidente Rafael Correa a la firma del mismo. Pero es la paz también para la región, para América Latina entera y por supuesto para los vecinos de Colombia. Ecuador también ha padecido las consecuencias de una guerra en Colombia que ha afectado su frontera norte. En nuestro caso, que ha sido una frontera complicada, difícil, insegura, muchas veces teniendo frontera más con grupos irregulares que con el propio Estado colombiano, sí que ha sido un reto también histórico para el Ecuador. Le felicitamos al presidente Juan Manuel Santos y a su gobierno por haber tenido esa voluntad y estaremos, por supuesto, el día de la firma junto al presidente Correa acompañando al pueblo colombiano. Y además el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guillaume Long, intervino este miércoles en el panel afrontando el problema de paraísos fiscales hacia una agenda global para la justicia global en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Organizaciones como la CEPAL mostraron su apoyo a Ecuador. Tenemos un informe desde Nueva York. Compañeros, buenas tardes. Les saludo desde la sala de prensa de Naciones Unidas, donde hoy, en una reunión paralela en la sede de la ONU, el canciller de Ecuador relanzó el debate sobre los paraísos fiscales. Ecuador dijo que el debate lo van a hacer en 2 ámbitos. Primero, a nivel nacional, a través de un pacto ético, y en segundo ámbito, lo que es la política exterior. Escuchemos. Es básicamente un pacto sobre la clase política ecuatoriana, para que la clase política ecuatoriana, que se autodeclara patriótica, digamos, la clase política siempre dicen defender los intereses de los países, bueno, no solamente tenga esa actitud de la boca para afuera, sino que también en el manejo de sus dineros, de sus bienes, de sus haberes, de sus capitales, demuestre su patriotismo teniendo su dinero en el Ecuador y no en paraísos fiscales. Esta reunión se realiza tras que el Comité de Descolonización de Naciones Unidas aprobó una iniciativa de Ecuador y condenó el hecho de que potencias coloniales utilicen los territorios no autónomos bajo su administración como paraísos fiscales. En otro tema, continúa el debate de presidentes en la sede de las Naciones Unidas. Entre los primeros oradores de esta mañana estuvo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien dijo a la comunidad internacional que la guerra en su país terminó y además indicó que el acompañamiento y el apoyo de Naciones Unidas garantiza el proceso de paz. Se espera que continúe en las próximas horas este debate general y estará interviniendo el presidente de Bolivia. Más detalles de esta Asamblea General en nuestros próximos informativos. Buenas tardes. 14:24 y nos mantenemos en Estados Unidos, donde 12 agentes resultaron heridos durante una movilización en contra de la policía, luego de que un uniformado mató a tiros a un hombre afroamericano en el estacionamiento de un edificio. Según las autoridades, el hombre estaba armado, mientras que sus familiares aseguran que esperaba a su hijo, quien regresaba de la escuela y que fue confundido por un sospechoso que seguía a la policía. La protesta se registró en Carolina del Norte y se realizó durante la noche de ayer martes y la madrugada de hoy miércoles. Además, hay más de 20 personas detenidas.
Y en Brasil, el juez Sergio Moro, quien investiga el escándalo de corrupción en la estatal petrolera Petrobras, aceptó la denuncia por corrupción y lavado de dinero en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esta decisión viabiliza un juicio penal. La Fiscalía acusa al exmandatario de aceptar 1.1 millones de dólares en sobornos a través de la compra y remodelación de un departamento en la playa. Lula, de 70 años, negó una vez más los cargos y asegura que las acusaciones tienen motivaciones políticas. Obviamente estoy triste porque me acabo de enterar ahora que el juez Moro aceptó los cargos en mi contra. Estos cargos son una farsa, una gran mentira, un gran espectáculo pirotécnico en este país. Soy un hombre con una conciencia limpia. Quiero ser juzgado como cualquier ciudadano brasileño bajo nuestra Constitución. No quiero ningún privilegio. Lo que no quiero son mentiras, porque todo lo que dicen son mentiras. Y la Asamblea Legislativa de Costa Rica llamó a una reunión a su canciller Manuel González luego de que la delegación del país centroamericano abandonó la sala de sesiones de la ONU cuando intervino el presidente de Brasil, Michel Temer. Además, el gobierno venezolano aseguró que a su país nadie lo sacará del Mercosur. Todo en el siguiente resumen. El Congreso de Costa Rica aprobó llamar a cuentas a su canciller Manuel González luego de que la comitiva costarricense, encabezada por el presidente Luis Guillermo Solís, se retirara de la sala de sesiones de la Asamblea General de la ONU junto a la delegación de Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela cuando iniciaba su intervención el presidente de Brasil, Michel Temer. En su programa de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro descartó que su país vaya a ser expulsado del Mercosur pese a la negativa de los países de Argentina, Brasil y Paraguay, que se oponen a que Caracas asuma la presidencia pro tempore del bloque. Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana, pero de Mercosur no saca nadie a Venezuela. Estados Unidos envió a Corea del Sur una vez más un bombardero como una nueva advertencia a Corea del Norte por la reciente prueba nuclear y los continuos avances armamentísticos del régimen de Kim Jong-un. El bombardero supersónico B-1B Lancer aterrizó en la base estadounidense de Osan al sur de Seúl. Un hombre armado con un cuchillo trató de ingresar a la embajada de Israel en la capital de Turquía, Ankara. Según las autoridades, el atacante fue controlado con disparos de los guardias de la institución. El agresor resultó herido y fue trasladado a un hospital. De momento, este hecho no tiene vinculación con ninguna organización terrorista. Las lluvias registradas en las últimas horas en el sur de Indonesia han provocado graves inundaciones que dejan al menos 20 personas muertas, cifra que podría aumentar ya que los equipos de emergencia continúan en la búsqueda de decenas de desaparecidos a causa del desbordamiento de ríos. Un grupo de personas se colgaron en un puente en Chile en protesta al incremento del costo de construcción de un proyecto habitacional en el que las autoridades locales de Santiago redujeron el número de metros cuadrados de la edificación. A la policía le tomó más de 2 horas bajar a los manifestantes que ocasionaron la paralización de 2 principales avenidas. Fanny Lara, Ecuador TV. Y este 21 de septiembre se recuerda el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad cerebral que causa problemas en la memoria. En Ecuador, según el Ministerio de Salud, más de 60.000 personas padecen esta afección. Ángel Suquillo tiene 68 años de edad. Hace 3 años fue diagnosticado con Alzheimer. Ejercicios de este tipo lo han mantenido controlado, asegura. Sí, todo eso recomendado los doctores. Y estoy haciendo. El Alzheimer es una enfermedad cerebral degenerativa que afecta a la memoria y con el tiempo las capacidades motrices de la persona que lo padece. Según la Organización Mundial de la Salud, este mal afecta a más del 13% de personas mayores de 65 años. Cálculos de este organismo establecen que en el mundo hay más de 44 millones de personas que tienen Alzheimer. En Ecuador, la cifra de casos bordea los 60.000 según el Ministerio de Salud. Este 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y con ello el Ministerio de Salud organizó una feria para concienciar a la población sobre las implicaciones de esta enfermedad. O sea, los mayores nos olvidamos, bueno, de ahí creo que empieza más, ¿no?, la gravedad de la persona. El Alzheimer no tiene cura. Existen terapias ocupacionales o recreativas orientadas a potencializar el funcionamiento cerebral o de la psicomotricidad de la persona enferma para retardar los efectos de este padecimiento. Mientras más pronto sea la valoración del paciente y sea diagnosticado, será mucho mejor. Parte fundamental de una buena vida es la alimentación, más aún para las personas de la tercera edad que están en riesgo de contraer Alzheimer.
Últimamente se habla mucho de, por ejemplo, de alimentos que son ricos en omega 3 y el pescado es una de las fuentes súper importantes en ese sentido. Como política pública se asegura que hay toda una institucionalidad encaminada a apoyar a las familias de los pacientes con Alzheimer. Entonces no solamente le tratamos a las personas con demencia, sino a su familia para que ayuden en el manejo. Si usted tiene más de 60 años y presenta de manera recurrente una pérdida de memoria que afecta su cotidianidad, se desorienta al no saber en qué lugar está o cómo llegó ahí, pueden ser las mayores señales de alerta de que esta enfermedad está entrando en su vida. Acuda a un médico. Javier Ceballos, Ecuador TV. Con esta nota de nuestro compañero Javier Ceballos cerramos esta jornada informativa, Sofía. Como cada tarde, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos acompañarles a las 19:21 las siguientes emisiones de Noticias 7. Hasta pronto.